No se puede destituir a un presidente por una infracción. Cierto es que la ley de elecciones establece una lista de infracciones electorales, entre ellas violencia política de género, o entre ellas, por ejemplo, hacer campaña anticipada. Eh, y para todas ellas determina sanciones. Entre las sanciones hay multa, hay destitución, hay privación de derechos políticos. Sí, eso es verdad. Pero por encima de la ley de elecciones está la Constitución, pues. Y lo más curioso de todo esto, quizás lo más chistoso de todo esto, Roberto, es que a la primera persona que se le ocurrió la idea de destituir a un mandatario con un proceso en el TCE, en el contencioso electoral, fue al propio Sí. gobierno, al propio Daniel Noboa. ¿Qué clase ¿No? de declaración, Martín? ¿Qué clase de declaración camorrista y pendenciera es esa? Cuando atacan a uno, respondemos todos. ¿En serio está diciendo? Ahora el gobierno es una gallada. Son los guapos de la esquina. ¿De qué está hablando esta señora? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El miércoles de esta semana, Martín, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, parece que repartió entre los ministros de Estado y todos los de la plana mayor del gobierno de Daniel Noboa un paquete de consignas y de hashtags, ¿no? Estas etiquetas para crear tendencias en las redes sociales. Hashtag viejo país, hashtag nuevo Ecuador, hashtag intento de golpe de Estado, hashtag Daniel Noboa. Y los ministros de Estado, como si de una obediente y pusilánime y sumisa granja de trolls se tratara, que creo que de eso mismo se trata, se pusieron a tuitear. ¡Horror, horror! Hay un hashtag intento de golpe de Estado. Horror, horror, hashtag el viejo país ataca de nuevo. Defenderemos al hashtag Nuevo Ecuador. ¡Que viva! Hashtag Daniel Noboa. Y, y así, ¿no? El Eh, reino, el reino de los hashtags. tal cual, tal cual, Martín. Oye, pero yo no entiendo de qué intento de golpe de Estado están hablando los ministros. Esto es, Bueno, esto es como medio demencial, ¿no? Además, convertidos en una auténtica granja de trolls. Am, y realmente de lo que están hablando es pura paja, Roberto, absolutamente sí, paja. Lo que quieren que es la es especialidad de Irene Vélez, ¿no? La paja. sí, lo que quieren es posicionar una idea que sea como una verdad incontrastable. Y la idea de la que están hablando es de que Verónica Abad, la vicepresidenta, que la mandaron de embajadora a Israel, se ha propuesto tumbar al gobierno y uno ve toda esta oleada de hashtag y uno piensa que ya se cae el gobierno esta tarde a las 6 de la tarde. Es una cosa de terror, de que todos estemos asustadísimos por el golpe de Estado organizado y gestado y en curso por la señora Abbas, una señora que también es, como hemos dicho aquí, es una tapa, pero según la visión, lo que nos quieren vender está ya casi a las puertas de Carondelet para dar el golpe de Estado. Todo esto, absolutamente todo esto, porque Abad puso una denuncia en contra del presidente y de otros ministros por violencia, los acusa de violencia política de género. Y en esa denuncia le pide al Tribunal Contencioso Electoral que sancione a Noboa con la destitución del cargo y su inhabilitación de sus derechos políticos por 4 años. En realidad se trata de una campaña mediática a finish, a full, que se basa básicamente en una mentira cerdosa, Roberto, que es que la vicepresidenta
puede pedir lo que le dé la gana, o sea, ¿no es cierto? En este caso, la destitución de Noboa. O sea, con esta lógica, la vicepresidenta podría pedir que, qué sé yo, que le manden a Noboa a Marte Y saldrían y los van a hacer ministros a decir, nos opondremos a que manden a Marte a nuestro presidente hashtag, porque Marte no se lo merece. hashtag no a Marte. Sí, sí. Sí, podrían hacer eso, pero es que es así, ¿no? Es básicamente, bueno, y en la demanda también, y esto también es interesante, porque puede explicar algunas cosas, también pide que no solo que se le destituya del poder, cosa que no se puede, ya vamos a ver, sino que se le inhabilite sus derechos políticos por 4 años. Es- Básicamente es una campaña mediática que se basa, como decía, en una mentira, ¿no? Porque el TCE no puede destituir a un presidente. No puede, por más que los ministros salgan ahí acalorados y con las banderas y los policías. No puede, ¿no es cierto? Se trata de sobredimensionar lo que dice la vicepresidenta, ¿no? O sea, si hubiera dicho lo de Marte, capaz ya estábamos con el hashtag ese del que te hablaba. Están haciendo, están haciendo básicamente una campaña de comunicación, o de comunicación política de los compos que les decimos. Compost. Sí, y es una convocatoria nacional absurda a proteger la democracia ante una amenaza que realmente no existe, Roberto, no existe esa amenaza. Martín, hace 2 días hablábamos del tema de la denuncia de Verónica Abad por violencia política de género contra Daniel Noboa y otros 4 animalitos ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y o sea, leímos la denuncia y vimos eso, que decía que se le destituya. Y nos burlamos de eso, lo dejamos como eso, es como anecdótico, es como la parte folclórica de la denuncia. Apenas si le dedicamos un par de chascarrillos al final de nuestro episodio, porque no tiene Así ningún es. sentido. Lo has dicho bien, el contencioso electoral no puede destituir a un mandatario por una infracción electoral, por grave que sea. Estamos hablando de una infracción, ni siquiera se le está acusando de un delito, es una infracción. No se puede destituir a un presidente por una infracción. Cierto es que la ley de elecciones establece una lista de infracciones electorales, entre ellas violencia política de género, o entre ellas, por ejemplo, hacer campaña anticipada. Eh, y para todas ellas determina sanciones. Entre las sanciones hay multa, hay destitución, hay privación de derechos políticos. Sí, eso es verdad. Pero por encima de la ley de elecciones está la Constitución, pues, y la Constitución tiene todo Claro. establecido, pero rigurosa y detalladamente lo que se necesita para destituir a un presidente. Hay un capítulo sobre el asunto. Eh, hay una serie de candados eh, que fija la Constitución para que, por ejemplo, no sea tan fácil enjuiciar políticamente a un presidente, para que se necesiten más votos que para destituir a un ministro, o sea, hay una serie de candados y una serie de protecciones que la misma Constitución establece, y hay una serie de causales que son taxativas. La Constitución establece causales taxativas, lo que quiere decir que son esas y no hay otras. Son esas causales las que pueden conducir a la destitución del presidente y no hay otras. Y violencia política de género, infracción electoral grave, no está entre esas causales. Y solo hay dos procedimientos: el juicio político de la Asamblea y la muerte cruzada. No hay otra. Entonces, sí, pues, o sea, lo que diga la ley, la ley de elecciones, la ley de elecciones, yo creo, Martín, que el error está en que a la ley de elecciones los medios de comunicación o los políticos con segundas intenciones, yo no sé, le han clavado ese mote absurdo, estúpido, de código de la democracia. La ley de elecciones es el código de la... No, 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 la ley de elecciones no es el código de la democracia, como si estuviera por encima de la democracia, no, la constitución es el código de la democracia. La ley de elecciones es la ley de elecciones. Es la... sí, Claro. sí, sí está claro, o sea, sí está claro para qué sirve, para las elecciones, para eso sirve. No puedes destituir a un presidente de la República con la ley de elecciones. Sí, y lo más curioso de todo esto, quizás lo más chistoso de todo esto, Roberto, es que
a la primera persona que se le ocurrió la idea de destituir a un mandatario con un proceso en el TCE, en el contencioso electoral, fue al propio Sí, gobierno, al propio Daniel Noboa, ¿no es cierto? Porque el presidente andaba desesperado buscando cómo librarse de Verónica Vaz porque no le quiere entregar el poder si es que él se hace candidato y tiene que pedir licencia. Y entre estas barajó un montón de, bueno, creo que sigue barajando, ¿no? Un montón de opciones que no le funcionaban y no le funcionaban. Entre estas está el tema del juicio político que le fracasó, el tema, la posibilidad del juicio penal que también le fracasó, y barajaban esta acción administrativa como incumplimiento de funciones, lo cual es ridículo. Y lo más ridículo de todo es el juicio electoral, o sea, que un tribunal como el contencioso electoral tenga la facultad de destituir a un mandatario, sería el precedente, esto ya lo dijimos en un capítulo anterior, sería el sí. precedente más catastrófico de este país, porque imagínate el poder que tendría ese tribunal y cómo se pelearían los partidos para tener control sobre eso. Esto, como dices, esto lo dijimos en un capítulo anterior y lo dijimos a propósito de los intentos de Noboa de tumbar Exacto. a Abad, al revés de lo que ahora se están quejando, a través de esta denuncia que puso Juan Esteban Guarderas, ¿no? Sí, fue Juan Esteban Guarderas, hombre de paja del novoísmo en el Consejo de Participación Control, porque ahí puso él es consejero de ese organismo y puso la demanda a Abad, en contra de Abad, acusándole, acusándole de que Campaña había anticipada. campaña electoral anticipada cuando había sido candidata a la alcaldía de Cuenca. O sea, eso ya es buscándole las tres patas al gato, ¿no? Y el viceministro Baby Torres, que es una joya por las joyas que dice, estaba muy serio hablando de esta posibilidad. Ahora la cosa se les vino a la inversa, ¿no? Ahora son ellos las supuestas víctimas de esto. Y yo creo que es tan ridículo todo, esto es tan ridículo, que ahora los de gobierno son víctimas de su propia creación y de su propia capacidad de hacer el ridículo. Ellos inventaron esto del Tribunal Constitucional Electoral para sacar a un mandatario y ahora ellos son los víctimas. Y cuando son víctimas de esto es terrible. O sea, esto es que como cuando tumbaban a los baby dogs en Haití, casi una cosa brutal, lo que nos quieren hacer creer que estamos viviendo. Sí. O sea, lo que les está regresando es su propia angurria, Martín. O sea, ellos querían destituir a la vicepresidenta de la República con el argumento de que hizo campaña anticipada, infracción electoral, cuando era candidata a alcaldesa de Cuenca hace dos elecciones. O sea, ¿te imaginas? Sí, Bueno, pero víctimas, como dices vos, tampoco. Víctimas mis polainas, Martín. Estos son unos oportunistas, demagogos y de mala leche. Y quizá lo que están temiendo no es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral destituya al presidente, que no puede hacerlo, sino que a lo mejor le quite la posibilidad de candidatizarse, y eso es otra cosa. En este caso, toda esta laraca del golpe de Estado en realidad estaría armada no para defender a un presidente y la estabilidad democrática, como dicen, sino para defender a su candidato. Porque en la demanda de Abad no solo se pide la destitución, sino la privación de los derechos políticos de Noboa por 4 años. A lo mejor eso les pueden dar, ¿no? sí, sí. Me parecería muy traído de los pelos. Igual eso me parecería muy traído de los pelos, pero una de las posibilidades que contempla la ley de elecciones para infracciones electorales de este tipo es eso, destitución, privación de los derechos políticos. A lo mejor lo que están haciendo no es defender al presidente, sino defendiendo al candidato y Claro, pues, defendiendo al proyecto de vida que tienen a su puestito, ¿no? Están defendiendo su puestito que esperan renovar por los próximos 4 años. sí, porque capaz de ellos saben que
en el TCE no les pueden tumbar y lo que tienen miedo es lo de los derechos políticos para que su presidente candidato deje de ser candidato, Claro cosa que lo que yo, saben, o saben que el TCE no puede tumbarles, son irremisiblemente pendejos. O sea, no sé qué sea mejor. ¿cómo saber, Roberto, si las posibilidades de que sean lo uno o lo otro son más o menos iguales? Pero bueno, Sí. una de las cosas que más me ha llamado la atención en esta campaña de terrorismo que digo yo, porque quieren sembrar el terror, es, es, es este intento de proyectar una imagen apocalíptica, ¿no? De democracia amenazada ya en estado terminal. Si tú ves, Roberto, el video de la ministra del Interior, Mónica Palencia, es algo así como la presentación de una funcionaria que estuviera asistiendo al avance militar de unos golpistas. Y ella aparece, ¿no? En este video aparece rodeada de policías, pero de policías armados ahí con la metralleta y el casco y la bufanda esa que no sé cómo se llama, eh, Bueno, diciendo, cuando Maguad, cuando Lucio Gutiérrez ya estaban rodeados y las masas populares avanzaban hacia Carondelet para echarlos a patadas, salían así, ¿no? Salían así rodeados con esa puesta en escena que dices de Mónica Palencia. Es como si estuviera metida en un búnker, ¿no? Está aquí transmitiendo desde el búnker. Ya vienen los golpistas a echarnos claro, con una patada en el culo. lo único que les faltaba es poner urgente, ministra, Sí. desde, qué sé yo, desde la iglesia de la compañía, a última hora, alguna cosa, o desde la catedral, ¿no es cierto? Pero, Desde la cripta de la catedral. sí, pero bueno, ahí en ese video ella dice algo que es escalofriante, ¿no? Porque rodeado de estos policías, y no solo de policías de tropas, sino de unos comandantes que se los ve ahí, está diciendo, dice que ella y los policías están dispuestos a salir a las calles a defender la democracia. Ana, y hay una cosa que yo creo que no hay cómo dejar de comentar sobre este video de la señora, es que no es solo el contenido, no solo lo que ella dice, ¿no? Sino es esta puesta en escena sí, la puesta en escena para el video, ¿no? Y hasta el tono de la declaración, el tono de ella es un tono como crispado, solemne, o sea, ya los tanques ya mismito les llegan y le destrozan el búnker, o sea, no, en ese video, yo digo, ¿no? Si ese video lo ven en otro país, y se podrían estar imaginando que así como hay esas escenas, ¿no? Que salen de Bangladesh o de Sri Lanka, cuando hay un golpe militar, de que en el Ecuador está en efecto viviéndose un golpe de estado militar. Pero veamos este video porque vale la pena. Ciudadanos, República del Ecuador, a 14 de agosto de 2024. Hoy ha llegado a nuestro conocimiento un intento desestabilizador del gobierno del Ecuador. La vicepresidenta de la República, señora María Verónica Abad, ha presentado una solicitud al Tribunal Contencioso Electoral con el fin de destituir al presidente por vía de sanción y obtener además su inhabilitación por 4 años. Esto es, pretende hacerse con el poder de gobierno, ser la presidente del Ecuador y además inhabilitarlo para poder ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir. Ella está sosteniendo que ha habido una violación a sus derechos de participación con violencia de género porque se le ha encargado como única función ser embajadora en el Estado de Israel. Eso aconteció, ese encargo, desde noviembre del año pasado. Esto es, después de 9 meses, ella aduce ser víctima de violencia de género. Nosotros sabemos bien lo que ha pasado con los estados que han permitido que crezca la desestabilización. El Ecuador está unido y firme en torno a la institucionalidad democrática. Estaremos vigilantes
Policía Nacional, Ministerio del Interior, bloque de seguridad en conjunto, para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley. Qué bestia, ¿no? Dice la ministra que la fuerza pública estará atenta para que no se rompa el orden establecido. Yo por esto entiendo que el gobierno no solo está dispuesto a tomarse el Tribunal de lo Contencioso Electoral por las vías convencionales, por las que se tomó ya el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino que dado el caso, el gobierno es capaz hasta de enviar a la fuerza pública para poner en orden a los jueces si es que se les ocurre dar paso a la golpista Verónica Abad, ¿no? O sea, Grave, grave, pero bueno, vamos a seguir comentando esto y hablando sobre este terrorífico golpe de Estado que nos están sacando de la chistera. Después de una pequeña pausa. Aquí vamos a ir a una pausa, Roberto. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Como habíamos visto, ¿no es cierto? Estábamos hablando de todo lo que habían dicho de los ministros, pero creo que vale la pena, mencionar los mensajes de otros ministros. Porque es chistosísimo, se pusieron a trabajar bonito, toditos coordinaditos y en fila india, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me pareció muy curioso, que es el del ministro de Economía, eh, ¿cómo se llama? Juan Carlos Vega. Vega, ¿no es cierto? Sí, ¿a quién lo teníamos? No sé, por una persona muy seria, muy discreta, yo diría que casi sensata, ¿no? Y ahora se lo ve en un video donde aparece en un tono tan dramático, igual la Palencia, y que tiene la bandera del Ecuador atrás también. Es como un ministro que ya tiene que salir de su despacho ya mismo por los golpistas. Y él dice en este tono medio melodramático, dice, abro comillas, ciertamente es un hashtag intento de golpe de Estado con sombríos intereses por desestabilizar el gobierno. Por favor. Sí, el otro que grabó un video, Martín, es Don Bolsas. Don Don Bolsas, Bolsas, Don Bolsas. el Sí. ministro de Defensa, Gino Lofredo, que aparece ahí encorsetado en una casaquilla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que a él le queda como a guardia de garita de Ciudadela de Pelucones. No lo vamos a permitir, dice Gino Lofredo, hashtag intento de golpe de Estado. Claro, y luego así igual, todos los ministros pusieron obedientemente sus tweets, ¿no? Obviamente con los hashtags ya convenidos con Irene Vélez. Por ejemplo, Andrés Guzmán, ministro del Deporte, escribió que es lamentable, dice, el uso de las tácticas de la hashtag vieja política. Sonsoles García, ministra de la Producción, dice, queda claro el hashtag intento de golpe de Estado solapado en una denuncia. Priman intereses personales, egoístas y desestabilizadores. Y Ivonne Núñez, la ministra del Trabajo, sostiene en su mensaje, el hashtag intento de golpe de Estado no pasará. Una vez más queda al descubierto la trama que une al crimen organizado y la narcopolítica al pretender, mediante una denuncia auspiciada por Verónica Abad, destituir al presidente de la República. Yo no sé de dónde habrá sacado lo de la trama, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿en qué documento? ¿En qué video? O sea, ¿Dónde está la trama? la narcopolítica, o sea, en esa denuncia, ¿dónde encuentra una conspiración narcopolítica en esa? Raro, ¿no? Bueno, también Sade Fritzsche, la ministra del Ambiente y próxima asambleísta de la República, ella dice, este evidente hashtag intento de golpe de Estado demuestra una falta de comprensión del contexto actual, dice ella, que comprende el contexto actual como nadie, ¿no? Con esa genialidad que la caracteriza. En medio de un conflicto armado interno, estas acciones podrían ser consideradas traición a la patria, con lo cual quizás Sade Fritzsche está anunciando una posibilidad de juicio político para el que ya no tienen tiempo.
Mira, María José Pinto, la candidata a la vicepresidencia en fórmula con Daniel Noboa, dice, este hashtag intento de golpe de Estado es solo una muestra de que vamos en la dirección correcta. O sea, el hashtag, el hashtag intento de golpe de Estado está diciendo, este es el sensor de que el gobierno está haciendo bien su trabajo. Sí, Antonio González, ministro de Energía, dice que lo que ha hecho la vicepresidenta es una clara muestra de un hashtag intento de golpe de Estado. No, él dice ineludible hashtag intento de golpe de Estado. ¿Cómo un intento es ineludible? O sea, que fragmenta, o sea, este señor es un poeta, fragmenta la decisión ciudadana y menoscaba la democracia existente en el país. Por favor, qué altura. Nils Olsen, ministro de Turismo, dice, este es un claro, siempre es claro intento de golpe, o estuvieron en la misma lección, en la misma clase o qué, porque dice, este es un claro intento de golpe de Estado. Hashtag intento de golpe de Estado. Perdón, hashtag, ¿no es cierto? Y se pregunta, solicitar la destitución de un presidente en medio de un conflicto armado interno, hay que estar locos, dice Nils Olsen. Tan locos como pedir que vengan turistas al país en medio de un conflicto armado interno. Claro. Hay que estar Y un locos. golpe de Estado, hashtag, un hashtag golpe de Estado. Vengan, señores Sí. turistas, hashtag, no podrán, no pasarán. Ay, Martín, César Martín, ministro de Telecomunicaciones, bate todos los récords porque él dice, verás, el hashtag viejo país no podrá desestabilizar a un gobierno fuerte y transparente. Hashtag el nuevo Ecuador que construimos con hashtag Daniel Noboa no permitirá ningún hashtag intento de golpe de Estado. O sea, este señor metió todas las etiquetas que le dio Irene Vélez. Debe haberse ganado alguna estrellita. Le pusieron en la frente. Supongo que Irene Vélez le irá poniendo una estrellita porque este señor además es de telecomunicaciones, cumpliendo lo que se espera, lo que el gobierno de Daniel Noboa espera de un ministro de telecomunicaciones, que use todos los hashtags que necesita. Sí, y así todos los ministros, Roberto, ¿no? La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, lucía orgullosísima de haber obtenido una respuesta tan unánime, ¿no? Y por eso ella grabó un video para, para Instagram en el que reunió todos estos tweets, o sea, los que hemos leído y algunos más, Muchos más. sí, de toda su granja de trolls, y dijo, este video tiene su gracia porque tiene una música hip hop pegajoso ahí, pero bueno, Sí, ahí lo que informal y dice, traviesa. sí, y ahí dice, ¿no? Lo que el hashtag Viejo Ecuador no quiere que sepas es que cuando atacan a uno, respondemos todos. ¿Qué clase de ¿Cómo? declaración, Martín? ¿Qué clase de declaración camorrista y pendenciera es esa? Cuando atacan a uno, respondemos todos. ¿En serio está diciendo? Ahora el gobierno es una gallada. Son los guapos de la esquina. ¿De qué está hablando esta señora? Completamente perdida. El mayor logro de la gestión de Irene Vélez como secretaria de Comunicación es haber convertido a los funcionarios más altos del gobierno en una granja de trolls. Y se enorgullece de eso. O sea, Claro, podría ser un poquito más elegante y poner la frase de D'Artagnan de los Cuatro Mosqueteros, a ¿no? todos Uno para todos. parecidos, sí, claro, por lo menos, ¿no? O Hubiera sea, los quedado que se mejor, ¿no? enorgullecen, o sea, cuando atacan a uno respondemos todos, los que salen con ese tipo de declaraciones y se enorgullecen de Sí. esas babosadas, son las jorgas, las pandillas, las patotas, Martín, y si me apuran, diría las mafias. Qué penosa idea de nuevo país vende esta lamentable señora, por Dios. Sí. Es que aquí lo que hay, Roberto, y con eso ya podemos ir cerrando, ¿no? Aquí lo que hay es un abuso brutal de los mecanismos de la comunicación política, del compost, ¿no es cierto? Y que básicamente es para fines que no son el bien común, sino que son piezas que lo que hacen es armar una campaña para sembrar el terror. Esto es una cosa, está a un paso de ser un acto terrorista y sacar así ventajas políticas. Y como estamos en campaña,
y hay un presidente candidato, entonces vamos ahí pues y sembremos el terror de que hay un golpe de Estado y que hay un héroe que va a salvar hashtag la patria del hashtag viejo país, del hashtag vieja política. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.